Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de septiembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate, sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene la palabra? ¿Cuál era el poder de la palabra del Señor? La palabra tiene el poder de la creación, la palabra es creativa, todo lo hace Dios por la palabra, y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra de Dios. Nosotros mismos, hermanos, somos regenerados, recuperados, recreados por la palabra de Dios. Esta palabra que viene a nosotros, y esta palabra que en nosotros busca algo que ella misma hace. La misma palabra de Dios se encarna, asume nuestra naturaleza. Hijo del hombre, como hombre viene. Y quiere de nosotros que seamos también hombres, pero hombres a imagen y semejanza de Dios, como Dios los hace por la palabra. Por eso a nosotros viene la palabra de Dios. Por eso tiene una autoridad diferente, tiene la autoridad que no tiene ninguna otra palabra. Si solamente la palabra de Dios tiene la autoridad de hacer todas esas cosas que, como vemos a través de la lectura y del conocimiento de los evangelios, la palabra hace. Aquí, por ejemplo, el Señor, la palabra encarnada, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, el elegido, el Hijo de Dios, el Mesías, va a Cafarnaún, un lugar donde preferencialmente había predicado mucho en Galilea nuestro Señor. Solía hospedarse en la casa de Pedro, del apóstol. Bueno, aquí va a la sinagoga, conforme a la costumbre que tenían los judíos, claro. Y cuando ingresa a la misma, con la finalidad precisamente de pedir al rollo, leer la palabra y explicar y darle el sentido que tiene, el único que tiene, la palabra se hizo carne. Ahí va la palabra hecha carne, el Hijo del Hombre. Cuando entra, había un hombre en la misma sinagoga poseído por un demonio. Y los demonios tenían una característica particular. Sabemos que los demonios son espíritus puros, son ángeles caídos, diríamos, ¿no? Ángeles que están en tinieblas, que han perdido la luz del conocimiento, pero de un conocimiento que no es el conocimiento tal cual lo podemos entender literalmente, de un conocimiento único, que es el conocimiento que se puede llegar a tener de Dios y que es solamente el conocimiento por amor. Los ángeles no aman, los demonios no aman, los ángeles buenos aman, por supuesto, pero los ángeles caídos no. Han perdido la capacidad de amar. Y por lo tanto, lo que hacen es todo lo contrario, hacer caer al hombre. Y aquí cuando ven a Jesús, reconocen en Jesús ¿a quién? Aquel que viene precisamente a quitarles el lugar de invasión y usurpación que hacen
aquí abajo en la tierra. El Señor los expulsa de aquellos cuerpos que quieren poseer para hacerlos caer. Entonces cuando llega Jesús, ¿qué le grita el demonio que posee a este hombre? ¿Qué quieres con nosotros? Te conocemos. Claro que lo conocen. Lo conocen desde el principio, un principio que es anterior al hombre. ¿Tú eres el Santo de Israel? Claro que lo es el Cristo. Has venido a echarnos antes de tiempo. Hay un tiempo que ellos saben que el Señor los va a expulsar definitivamente del lugar de la vida. No más vida, ya no la tienen, de hecho, en el sentido que si usted no ama, no vive, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, la palabra, ¿ve? Otra vez, ¿qué dice el Señor? Sal fuera. Lo echa. Y el demonio sale. Obedece a la voz de aquel que tiene la autoridad que toda la gente admirada veía, que era aquel que tenía una autoridad diferente a todos los demás. Hablaba como el que tenía autoridad, hablaba con la autoridad del que tenía la autoridad, por supuesto, y expulsaba a los demonios. Y aquí está haciendo precisamente este hecho, está expulsando a un demonio, y delante de la mirada de todos los que estaban presentes en la sinagoga, generando la admiración y el asombro por parte de ellos. Claro, aquí, por ejemplo, Jesús, que era escuchado, era admirado, era seguido, sabemos, la fama de Jesús, se nos dice a través de este relato de Lucas, trascendía, se extendía, y esto iba a llegar a Jerusalén, nada menos, en Jerusalén donde iba a ir también el Señor, donde iba a morir, sabemos, donde iba a realizar, digamos, su plan, ¿no es cierto?, de redención y salvación de todo el género humano. La admiración, que no puede ser menos que la nuestra. Nosotros, hermanos, cuando leemos la Escritura, cuando conocemos estos hechos precisamente a través de la lectura, tenemos que entender que estas cosas que hace el Señor las tenemos que hacer nosotros también. Se da cuenta porque el Señor sí viene, de hecho, ¿no es cierto?, a hacer algo por todos que solamente Él puede hacer. Pero al hacerlo por todos lo hace en todos aquellos que son beneficiados por la acción salvífica del Señor. Y desde ese lugar entonces nosotros también empezamos a ser poseedores de un poder que nos concede el Señor por su amor y su resurrección, y que es un poder que tenemos también que usar en función de nuestra fe con aquella autoridad que Dios nos concede para hacer las mismas cosas. ¿Usted recuerda un pasaje del Evangelio donde Jesús dice a los suyos: no se admiréis de estas cosas, porque cosas mayores que estas vosotros haréis? Claro, el poder que está en Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Él es Dios, pero con el poder de Dios, en su cuerpo de hombre, en su naturaleza humana, realiza todas aquellas cosas que mueven a la sombra a aquellos que lo escuchan y a aquellos que lo ven. Y usted va a tener que también hacer lo mismo. Usted va a curar enfermos. Usted va a sanar los espíritus enfermos. Usted va a hacer todas aquellas cosas que en este momento, antes y fuera de la fe, no puede hacer. Pero cuando la fe sea activa en usted y usted sea un verdadero sacramento, templo del Espíritu Santo, usted con ese poder va a realizar las cosas que desde el amor de Dios en usted y desde su obediencia y cooperación, colaboración con Dios, pasa a ser un miembro activo, vivo de la Iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. En nosotros no tiene que pasar esto, hermanos, como si fuera una simple lección que nos llega.
La aprendemos, la conocemos, la repetimos. Tenemos que ser activos. Tenemos que pasar del conocer, que genera a nosotros el verdadero ser, y al hacer del ser, al hacer de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y que en nosotros se muestre, ¿qué cosa? El amor de Dios en Cristo Jesús. Mostrar nuestra condición de verdaderamente hijo de Dios. Porque el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como hombre vino a hacer aquello que quiere Dios del hombre, porque lo hizo Dios para el hombre y posibilidad del hombre y poder en el hombre. Y esto nos aplica a todos los miembros del cuerpo de Cristo de la Iglesia, que creemos y seguimos al Señor y hacemos en conformidad con lo que Él nos mandó. Nos mandó a amar al prójimo, por sobre todo, amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Lo mejor que usted quiere para sí propio, hágalo para con el otro. Y lo que quiere Dios de usted, hágalo usted con el otro. Lo mismo que Dios hizo en Cristo Jesús con usted. Y lo que hace Dios es la vida. Lo que buscamos es la vida. Tenemos la vida procedente de Dios. Compartamos esa vida, esa riqueza con todos los que nos rodean. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, este Satanás en cualquier momento puede atacar a cada uno de nosotros. Por eso es necesario leer la palabra, estar en oración, comer el cuerpo y beber la sangre de nuestro Señor para no caer en sus garras, para no abrirle las puertas. Dios nos quiere felices. Y cuando esa felicidad se va perdiendo es que el Satán está entrando. Y la mejor manera de combatirlo es con la oración. Efectivamente, Patricia, con la oración. Siempre recuerdo, fíjate vos ahora que lo traes a colación, los pilares cuaresmales, ¿no es cierto? Oración, limosna, ayuno. Conducta cristiana es esta. Uno dirá, es una conducta penitencial de oración, es una conducta de... Sí, pero es una conducta tradicional en el cristiano, porque nosotros sabemos a quién tenemos que acudir en el momento de la dificultad. Y en ese momento sabemos que está el Señor ahí, nunca deja de estar. La oración, en el nombre santo siempre, de Jesús. Y a partir de ahí surge la verdadera y sana colaboración respecto del otro, que es el que nos rodea, ayudar al otro en todo. Así como vino Cristo a asistirnos a nosotros en tanta necesidad que tenemos, que teníamos, que tendremos seguramente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de asistencia, de ayuda, de amor, Señor. Tu espíritu que en nosotros nos robustece y nos hace capaces de hacer todo aquello que de ti aprendimos y que tú haces por nosotros y en nosotros. Y en tu nombre lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.